Saludos a todos. Europa y Estados Unidos traicionaron a Zelensky y todos quieren que renuncie lo más pronto posible, porque es un candidato muy incómodo tanto para continuar la guerra en Ucrania como para terminarla. Tómenlo como quieran. Pero el propio Zelensky prácticamente acusó tanto a Europa como a Estados Unidos de que quieren elecciones en Ucrania, exclusivamente para quitarlo del poder y no para asegurar, digamos, factores democráticos y la alternancia del poder en Ucrania. Declaraciones interesantes, vamos a analizarlas. Apóyenme con likes, comentarios y suscripciones. Gracias a todos. En primer lugar, dio una entrevista al periodista Piers Morgan y declaró que creo que nuestros socios deben responder a una pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Realmente quieren elecciones o simplemente quieren reemplazarme porque los rusos simplemente quieren cambiarme a mí? ¿De dónde saca el gobierno esa idea de que los rusos simplemente quieren reemplazarlo y de dónde provienen esas acusaciones? ¿Qué significa que todos quieren reemplazarlo? Así es como hablan de las elecciones en Ucrania. La pregunta sigue abierta porque ese tipo de acusaciones, en principio, las puede hacer cualquiera de los presidentes de Ucrania. El mismo Poroshenko en 2019 pudo haber dicho: ¿están seguros de que quieren que hagamos elecciones o quieren simplemente quitarme de la presidencia porque los rusos así lo quieren? Hay procesos y procedimientos constitucionales que deben cumplirse, pero ahora no se están cumpliendo. Y de hecho, tanto Europa como Estados Unidos quieren lograr, digamos, que estos procesos constitucionales en Ucrania estén garantizados. Eso es justo lo que quiere el pueblo de Ucrania. Uno puede decir que todo es una operación de información rusa, que todos son bots y buscan quitarme el poder. Pero ¿cuánto tiempo se puede mantener esa postura? Zelensky también dio a entender que en las negociaciones insiste en un alto al fuego antes de firmar los acuerdos finales. Él repitió la exigencia de al menos una tregua de 2 meses para llevar a cabo las elecciones y el referéndum sobre la aprobación del acuerdo de paz. Si la tregua dura 2 meses, podría lograrse un acuerdo, referéndum o algo parecido. Si la gente apoya, haré todo lo posible. Si podemos lograr una tregua de 2 meses para llevar a cabo las elecciones, haré todo lo posible para hablar con el Parlamento y convencerlo de aquello que ahora no apoya. ¿Qué es exactamente lo que el Parlamento no apoya? Sigue siendo un misterio para nosotros. Tal vez ustedes lo sepan, amigos, así que por favor escríbanlo en los comentarios, porque personalmente ahora no entiendo muy bien de qué está hablando exactamente el presidente Zelensky. También se despertó el ex primer ministro del Reino Unido, quien sale y empieza a hablar, sí, me refiero a Boris Johnson, sí, quien fue primer ministro al inicio de la invasión a gran escala, sí, quien tenía una retórica muy belicosa. Sí, ahora él también hace una pregunta muy clara, a la que, de hecho, ya llevamos mucho tiempo buscando respuesta, y esa respuesta no existe. Él pregunta por qué no se pueden enviar tropas, por qué no se pueden dar garantías de seguridad a Ucrania antes de que termine la guerra, por qué no se pueden desplegar tropas, por qué no se puede hacer esto para mostrar sus intenciones serias a Ucrania y al mundo entero. Por ejemplo, el Reino Unido y otros socios están listos para apoyar a Ucrania hombro con hombro. Si la próxima vez Rusia ataca violando, digamos, el acuerdo de paz que se firme, la pregunta queda abierta. Se puede tener diferentes opiniones sobre Johnson, pero es una muy buena pregunta porque de hecho hoy en día tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea o la parte europea de la OTAN, digamos, están creando artificialmente obstáculos para lograr la paz en Ucrania por una razón sencilla. Porque el mismo Zelensky, como vemos, no está listo para terminar la guerra hasta que no haya garantías de seguridad. Y Europa dice que mientras no terminen la guerra, no darán ninguna garantía de seguridad. Y esto solo lleva a una situación, que la guerra simplemente continúa. Siguiente. A los ucranianos los siguen capturando en las calles y les dicen que si no los atrapan ahora, Rusia va a tomar toda Ucrania. ¿Y eso es todo? O sea, vemos que los políticos simplemente siguen haciendo política.
Y hoy en día estamos cosechando todos los frutos de esa genial diplomacia. Ciudadanos de Ucrania sin acceso al poder ni al dinero. Sabemos que aquellos que tienen acceso al poder o al dinero o a ambos, a estas personas la guerra no les amenaza en absoluto, ni tampoco la busificación forzada, y en principio su vida es radicalmente diferente de la vida que llevan los ucranianos comunes y corrientes, que se ven obligados a quedarse sin luz, porque no todos pueden permitirse estaciones de carga de 100.000 grivnas. Personas que se ven obligadas básicamente a buscar algún trabajo mal pagado con reserva para no ir al frente o, en realidad, a ir al frente. Quien tiene más dinero puede lograrlo gracias a la corrupción en los centros de reclutamiento y comisiones militares. Irse al extranjero y ya construir su vida. Hablo de personas a las que hoy en día, de hecho, se les prohíbe salir del país. Entonces, amigos, aquí la pregunta es bastante simple, única y muy clara para ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario hoy en día en Ucrania realizar elecciones presidenciales, elecciones en el gobierno local, elecciones parlamentarias? Porque ya hemos visto varias declaraciones, incluso de militares, que también dicen que esto no puede seguir así, que el Parlamento hoy en día se ha convertido simplemente en una payasada común y corriente. Pueden tardar meses sin aprobar leyes necesarias, pero votan rápido por cualquier tontería. Cambian el nombre del centavo a shah en pocos días. Es más, cuando se trata de proyectos de ley, y hay muchísimos de esos proyectos de ley, que primero se votan, por ejemplo, en la Rada Suprema y luego pasan meses o incluso años en el escritorio de Zelensky y él simplemente no los nota. Aunque él tiene la obligación constitucional de, en un plazo de 14 días, o firmar y publicar la ley, o rechazarla y devolverla a la Rada Suprema para su revisión. Lo cual en principio tampoco sucede. Y por cierto, tenemos muchos ejemplos de esto también. Si les interesa hablar sobre ellos y analizar precisamente esos documentos, esos proyectos de ley, escríbanlo en los comentarios y lo haremos. Solo recuerdo uno, el proyecto de ley 9559D que permitiría a las comunidades financiar legalmente las necesidades de las fuerzas de defensa y donar desde los presupuestos locales. Porque hasta el día de hoy no existe ese derecho legal. Pero ya hubo peticiones, incluyendo algunas que no reunieron la cantidad necesaria de firmas. Entonces, en realidad, no es posible transferir dinero de los presupuestos locales a las Fuerzas Armadas de Ucrania de una manera normal y adecuada. Aunque 303 diputados de la Rada Suprema apoyaron la decisión, Zelensky aún no ha firmado nada. Eso fue solo que la petición se creó el 29 de noviembre de 2024. Imaginen cuánto tiempo ha pasado y Zelensky aún no firma. Observamos que el deber constitucional de firmar o rechazar leyes en Ucrania tampoco funciona y el proyecto quedó en el aire. Y nadie puede hacer nada al respecto. Así son, en realidad, nuestras historias. ¿Qué opinan al respecto? Escriban en los comentarios, será muy interesante leer su opinión. Les deseo un buen día. Hasta la próxima.